Un saludo cordial, estimados estudiantes. En esta oportunidad traigo para ustedes 3 temas muy importantes acerca de la historia de la humanidad. La historia es una ciencia que nos permite conocer los acontecimientos del pasado. Los historiadores han dividido a la historia de la humanidad en edades. La primera edad es llamada prehistoria. Comprende desde el origen del hombre hasta la aparición de los primeros testimonios escritos, momento en que comienza el período histórico propiamente dicho. La prehistoria se divide en edad de piedra, que comprende el paleolítico, mesolítico y neolítico, y edad de los metales. Veremos la edad de piedra. Abarca desde que los seres humanos empezaron a elaborar herramientas de piedra, hasta el descubrimiento y uso de metales. La madera, los huesos y otros materiales también fueron utilizados, como cuernos, cestos, cuerdas, cuero y otros. La forma de vida de la humanidad en esta edad era nómada. Se dedicaba a la caza y a la recolección de alimentos. Cuando los recursos de un lugar se terminaban, se dirigían a otro lugar. La siguiente es la Edad Antigua. La Edad Antigua da inicio con la invención de la escritura, que aproximadamente se considera que surgió entre el 3500 y el 3000 a.C. Su finalización se sitúa aproximadamente en el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. La forma de vida de la humanidad cambia. El hombre ya no es nómada, se vuelve sedentario y con eso comienza la construcción de las grandes civilizaciones. Como vemos en las imágenes, importantes formas de arquitectura de la civilización griega, egipcia y romana. La Edad Media. Algunos historiadores lo ligan a la caída del Imperio Romano Occidental en el 476 después de Cristo. Sin embargo, otros historiadores consideran que su finalización corresponde más bien con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Empieza el poder de la Iglesia y el poder del rey. Se construyen los grandes castillos que hasta la fecha algunos siguen fijos. Empieza también la forma de construcción social, en donde se dan los privilegios políticos y sociales a la clase alta o a la clase que poseía los bienes materiales. La siguiente es la Edad Moderna. La caída de Constantinopla en 1453 o la llegada de Colón a América en 1492 son los dos principales puntos de partida de la llamada Edad Moderna. El fin de esta edad se sitúa en 1789, concretamente el día de la toma de la Bastilla, que da inicio a la Revolución Francesa. En la Edad Moderna se empieza a ver todo tipo de arte y descubrimientos en la ciencia. Edad Contemporánea. Incluye todos los sucesos acontecidos desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. La Revolución Francesa en sí, el avance de la tecnología hasta llegar a la denominada Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la aparición del fascismo y la Segunda Guerra Mundial son algunos de los conocidos sucesos acontecidos. Como vemos en la imagen también, la llegada del hombre a la luna. Durante la Edad Media, principalmente en el territorio europeo, iniciaron con la búsqueda de un personaje que fuera capaz de administrar los bienes de la iglesia, de la nobleza y del pueblo, a quienes llamaron el rey. Algunos acontecimientos importantes de la Edad Media fueron la Gran Hambruna de 1315 a 1317 después de Cristo,
Durante este periodo, una gran parte de la población murió de hambre y enfermedades. Además de la falta de alimentos, la tasa de delincuencia aumentó hasta el extremo y hubo canibalismo, violaciones e infanticidios. La Guerra de los 100 años, de 1337 después de Cristo, inició cuando el Reino de Inglaterra emprendió la guerra contra el Reino de Francia. La Peste Negra, de 1348 a 1350 después de Cristo. La peste negra es la epidemia más amenazante de la Edad Media europea y debilitó el sistema feudal y la Iglesia en Europa. Enormes masas de personas sufrieron una muerte prematura debido a esta plaga y se redujeron el poder económico y político de los reinos de Europa. Para sacar provecho de la situación, los campesinos se rebelaron y pidieron un mejor trato. El resto de la población se enojó con la Iglesia porque ningún volumen de oraciones podía salvarlos. También se molestaron con el gobierno porque tampoco podía ayudarlos. El Gran Cisma de la Iglesia, de 1378 a 1417 después de Cristo. La Iglesia sufrió la primera sacudida en 1054, cuando se dividió en la Iglesia cristiana oriental y occidental. La Iglesia ortodoxa oriental creía que la Iglesia católica occidental era corrupta y explotadora. Los fundamentos de la ciencia moderna, en 1400 después de Cristo. La masa total del conocimiento científico era mucho mayor de lo que había sido al final del Imperio Romano. Se había creado un lugar institucional para la filosofía natural llamado la universidad. Entre 1150 y 1500, los europeos más alfabetizados habían tenido acceso a los materiales científicos que cualquiera de sus predecesores en culturas anteriores. Esto permitió que la filosofía natural se desarrollara de formas que antes no habían sido factibles y que condujeron a la revolución científica. El absolutismo, otro acontecimiento muy importante en la Edad Media. El absolutismo fue una forma de gobierno y régimen político típicos del antiguo régimen, periodo histórico previo a la Revolución Francesa de 1789, cuya ideología dictaba que el poder político del gobernante, es decir, del rey, no estuviera sujeto a ninguna limitación como no fueran las propias leyes divinas de Dios. Esto significa que el poder del soberano era formalmente único, indivisible, inalienable, incontrolable y pleno. No había ninguna autoridad mayor que la palabra del rey. En este mapa podemos observar la corona del rey, que era poder hereditario y vitalicio. Tenía la administración estatal centralizada, formación de un ejército profesional, tenía el control de la iglesia y el control sobre la nobleza. El poder que tenía el rey le era otorgado por Dios. Tenía los derechos divinos, el poder soberano y la razón de Estado. La organización social en la Edad Media. En la cabeza vemos al rey. No había nadie con una mejor posición política y social que el rey. Él estaba a la cabeza de todos. El clero o la Iglesia Católica. La nobleza, donde pertenecían las personas que eran dueños de tierras y comerciantes. Y el estado llano, que eran los campesinos de la población. Otras características del absolutismo. El pueblo solo cumplía funciones de tipo feudal, al igual que los nobles y funcionarios. Eso quiere decir que ellos se dedicaban al trabajo y pagaban parte de impuestos a los nobles y a la iglesia. El Estado arma poderosos ejércitos y flotas mercantes para expandir sus dominios a través de las guerras de conquista y se sostiene mediante impuestos, contribuciones y ganancias de las guerras
incursionadas. Fue en España, en Francia y más tarde en Inglaterra, en donde el sistema de gobierno absolutista tomó forma y dio lugar a las llamadas monarquías absolutas. Otro acontecimiento muy importante de la Edad Media fue el descubrimiento de América. Fue el descubrimiento más importante del siglo XV por los europeos. Ellos creían que la Tierra era plana y cuadrada, que se asentaba sobre criaturas mitológicas. Pero el almirante genovés Cristóbal Colón demostró lo contrario al descubrir el Nuevo Mundo. Luego del descubrimiento inicia la conquista e invasión de América. Los indígenas fueron esclavizados cruelmente. Se les quitaron sus tierras, hogares, religión, costumbres e identidad, y se les reparte por regiones, obligándolos a trabajar como jornaleros en el cultivo de tierras en condiciones infrahumanas. Algunas consecuencias: introducción de nuevos cultivos adaptados al clima americano, mortalidad masiva de indígenas, por las guerras, trabajos forzados y epidemias nuevas. Introducción de dos nuevas razas, blanca y negra. La esclavitud se convierte vergonzosamente normal en América. Se produce la caída de los imperios precolombinos, aztecas, mayas e incas. La cultura europea se introduce en todos los ámbitos de la vida. Luego de la época de la conquista inicia la época colonial. Época colonial en América. La colonización de América tenía, en la esfera ideológica, una misión evangelizadora: cristianizar heroicamente el mundo, por conversión o por miedo. A escala política, su papel era expandir el dominio de la corona española, consagrada a la fe católica. En el campo económico había que encontrar metales preciosos, competir comercialmente con el resto de Europa y dar tierras a los héroes españoles y a la Iglesia. Por eso la conquista fue una operación fundamentalmente militar, pero también evangelizadora, que avanzó en busca de oro y plata hasta el extremo sur del continente, con la esperanza de encontrar el legendario dorado. Son típicas las imágenes de los conquistadores españoles con sus armaduras y caballos, siempre acompañados de sacerdotes católicos, convirtiendo a los indígenas o luchando contra ellos, y fundando ciudades en nombre de Dios y del Rey. En este mapa vemos las colonizaciones que realizaron diversos países del continente europeo. De color amarillo podemos observar la colonización española, de color naranja de Portugal, color verde de Francia, color púrpura de Inglaterra, color rosado de Holanda, color rojo de Dinamarca y el color gris de Rusia. Un pequeño concepto de cada colonización. Colonización portuguesa. A partir de 1502, Portugal comienza la explotación de recursos naturales en los nuevos territorios, con la construcción de puertos en la costa brasilera. El comercio atlántico portugués queda finalmente consolidado, imponiendo un régimen esclavista. Los portugueses emplearon mano de obra aborigen y africana en las explotaciones de caña de azúcar, mandioca y tabaco. Colonización francesa. La colonización francesa presenta un origen marcado de carácter religioso, debido a los feroces choques que hugonotes o calvinistas y católicos habían protagonizado en Francia durante la segunda mitad del siglo XVI. La matanza de la noche de San Bartolomé en París acabó con la vida de una buena parte de los hugonotes. Estos, perseguidos durante décadas hasta la promulgación del Edicto de Nantes por Enrique IV en 1598, no tuvieron otro camino que el del exilio. Colonización inglesa.
impulsados por la reina Isabel I, que apoyaban la empresa colonial. Para entonces, Europa asiste a la formación del Estado moderno, esto es, profundización del capitalismo, escisión religiosa e identidad nacional en la figura de las monarquías que tienden al absolutismo. El reinado de Isabel dio orden y prosperidad al pueblo inglés, ambos elementos reflejados en el crecimiento, la unificación religiosa y mayor solidez económica, cuyo crecimiento les da a los británicos la posibilidad de salir a buscar nuevos mercados. Colonización holandesa. Desde mediados del siglo XVI, comerciantes holandeses incursionaron en las colonias españolas en las Antillas, siendo el primer asentamiento la ciudad de Nueva Ámsterdam, actual Nueva York, fundada en 1625, estableciéndose posteriormente en las Antillas Menores, Curazao, y en zonas de Brasil, de donde fueron expulsados en 1654, aunque permanecieron en Surinam y parte de las Guyanas, donde desarrollaron durante los siglos XVII y XVIII una economía de plantación para abastecer de productos tropicales a Holanda. El desarrollo del sistema de plantación en estas colonias fue tan grande que condujo a una de las mayores concentraciones de esclavos en el siglo XVII y a una feroz lucha de los esclavos por su libertad. Colonización española. El primer asentamiento español en el continente fue fundado en la isla La Española. Tras esto, comenzó la colonización de Centroamérica al mando de Hernán Cortés. Soldados españoles se abrieron paso a través del Imperio Azteca. Tras destruir los imperios maya y azteca en Centroamérica, los colonos fundaron el Virreinato de Nueva España el 12 de octubre de 1535, que se extendería a través de Centroamérica, México y el sur de lo que actualmente es Estados Unidos. Una vez consolidado el poder en el Virreinato de Nueva España, comenzó la colonización de América del Sur, al igual que en Centroamérica. Los conquistadores se encontraron con la oposición de los nativos y especialmente la del Imperio Inca, los cuales, tras ser derrotados, fueron sometidos al mismo régimen de trabajo forzado. De esta manera, se fundaron 3 nuevos virreinatos: Virreinato del Perú, Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de Plata. Como lo vemos en este mapa, virreinatos del Imperio Español en América. De color verde, el Virreinato de Nueva España, que comprende Estados Unidos, México y Centroamérica. El Virreinato de Nueva Granada, que comprende los países de Panamá, Colombia y Venezuela. El Virreinato de Perú, que comprende Perú y parte de Bolivia. Y el Virreinato del Río de Plata, que comprende los países de Uruguay, Paraguay, parte de Bolivia, Chile y Argentina. Gracias por su atención.